Amén. Vamos a iniciar, hermanas, esta mañana con estos versículos de Hebreos 8, 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a empezar con este versículo número 6. En este versículo nos dice claramente, hermanas, que tenemos un pacto con mejores promesas y vemos realmente que nos dice ahí el ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo. Y vemos en Hebreos 7:22, dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y eso es lo que nos está explicando aquí en Hebreos 8:6. Este nuevo pacto en el cual nos habla, nos dice, contiene mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas que nos está hablando aquí nuestro Padre? Bueno, pues tenemos, número uno, el nuevo pacto es mejor que el antiguo, porque tiene que ver con el corazón, mientras que el antiguo pacto se ocupaba principalmente de rituales y formas externas tales como sacrificios, ofrendas, fiestas, etcétera. Tenemos otro punto importante en el antiguo y con el nuevo pacto. Número 2 nos dice, el nuevo pacto ofrece un verdadero perdón de pecados, mientras que el antiguo pacto se ocupaba con la limpieza física, ritual. Punto número 3 que vemos en este versículo 6. Las promesas del antiguo pacto eran solo para esta vida. Sin embargo, las del nuevo pacto son para la vida futura, o sea, la salvación y la vida eterna. Por eso es importante que leamos muy bien este versículo número 6. Dice, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Qué nos dice aquí? Ni Moisés ni los profetas ofrecieron el cielo y la vida eterna a los judíos. Es importante meditar cada una de las palabras descritas en este versículo. Bajo el antiguo pacto, los pecados de los judíos solo eran expiados, o sea, eran cubiertos cuando ofrecían sacrificios. Y esto es importante, hermanas, porque dice ahí mismo, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, vamos a ver esta parte importante de los versículos. Solo la sangre derramada de Cristo que selló y dio inicio al nuevo pacto puede perdonar, quitar y borrar los pecados del hombre. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es por eso que aquí nos dice que tenemos mejores promesas. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es el objetivo de este versículo número 6? La sangre de Cristo no solo perdona los pecados a los del nuevo pacto, sino también a los del antiguo pacto. Veamos ahí en Hebreos 9:15, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto es importante, hermanas, visualizar cómo es que Dios nos habla a través de esta promesa, de este nuevo pacto, cómo es que Jesús viene para quitar todo lo del antiguo pacto y ahora sí
tener a través de su sacrificio único y verdadero, tener esa vida eterna. Vemos también ahí en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar que su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estamos hablando del antiguo pacto. Viene Jesús, derrama su sangre y esto es el nuevo pacto en el cual nos está hablando Hebreos 8:6. En el versículo número 7, hermanas, nos dice ahí, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Analicemos este versículo 7, dice, porque si aquel primero, ¿cuál es el primero que nos está hablando aquí? El antiguo pacto, aquel donde Moisés estaba. Hubiera sido sin defecto. ¿A qué se refiere esta palabra? Dios es un Dios perfecto, Él no se equivoca, hermanas. No es que se haya equivocado en crear el antiguo pacto y rectifica para el nuevo, no es así. Dios tiene sus tiempos perfectos y sabía que todo esto que estaba viviendo el pueblo con el antiguo pacto, vendría un nuevo pacto, vendría Jesús y redimiría todo el antiguo pacto para adherirnos al nuevo pacto con la sangre de Cristo Jesús. En esta parte de hubiera sido sin defecto, significa que la ley no podía hacer perfecto al hombre para poder tener una comunión perfecta con Dios y la esperanza segura de la vida eterna. Por eso es importante todo este antiguo pacto, cómo Dios fue trabajando con el pueblo y cómo el pueblo, aún con sus transgresiones, caminaba. Y viene ahora Jesús con el nuevo pacto, con su sangre, y viene ahora sí a redimir. ¿Qué es importante aprender en este versículo número 7? El hombre, tanto judío como gentil, solo pueden ser perfectos por Cristo. Solo Él ofrece la vida eterna. Veamos ahí en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Claramente nos está diciendo ahí que a través del nuevo pacto, todo hombre nos presentamos perfectos si continuamos en el camino, en la ley de Dios. Y esto es importante testificar, hermanas, que debemos estar siempre en el camino del Señor. Veamos otro versículo que se asocia muy claramente con esta perfección. Juan 10:10 nos dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo de Juan 10:10 se relaciona perfectamente con Romanos 6:23, porque nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso. A través de este nuevo pacto nos dice, la dádiva de Dios es vida eterna. A través de este nuevo pacto del sacrificio de Cristo tenemos esta vida eterna. ¿Qué aprendemos de este versículo número 7? Que realmente tenemos que continuar en este plan perfecto que Dios ya nos dejó a través de Jesucristo. Y tenemos la ley de Cristo, el nuevo pacto es perfecto, sin mancha. Perdona totalmente los pecados, no como el antiguo pacto. Este es el nuevo pacto, perdona totalmente los pecados. Número 2, ofrece el cielo. Veamos ahí en Juan 14:6. Nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claramente nos está testificando que tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo con este nuevo pacto. Tenemos también
que nos da la vida eterna desde este mundo. En Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el nuevo pacto, este es en el que estamos viviendo. Entonces nos hace realmente perfectos para que podamos acercarnos al Padre. Hermanas, es maravilloso aprender esto del nuevo pacto porque tenemos y entendemos que el camino hacia esta perfección es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mis hermanas.